¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias. El día de hoy podemos decir que tenemos a un invitado especial, al maestro Joel Gómez. Entonces, sin más por el momento, sin más dilatar, queremos agradecerle que nos acompañe en esta Universidad Alianza, aquí en Cuautla, Morelos. Maestro, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Eh, hemos contado con grandes personalidades y pues bueno, no cabe menos mencionar que usted es una de ellas y dada la trascendencia y ahorita vamos a dar un poquito de lectura de su currículo y pues bueno, para que podamos entender la importancia y el honor que nosotros tenemos al contar con su presencia y sin más por el momento vamos a poderle dar lectura y iniciar esta charla del día de hoy. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un honor para mí presentar a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Joel Gómez, quien es abogado egresado del Tecnológico de Monterrey con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es doctor honoris causa y obtuvo la primer cédula profesional como especialista en Derecho de la Ciberseguridad en México. Cuenta con 27 años de trayectoria como abogado digital y 25 años como profesor universitario. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, socio fundador y director de la Lex Informática Abogados y director fundador de la Escuela de Derecho Digital. Durante 12 años trabajó como gerente y director jurídico de empresas transnacionales. Ha sido invitado a impartir más de 550 conferencias en programas académicos y profesionales de 14 países. Por su trayectoria profesional y académica, ha recibido 22 reconocimientos provenientes de organizaciones de 5 países. Es el autor principal del libro de Justicia Digital del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el autor de los contenidos relacionados con la tecnología de este código. Durante los últimos 24 años, ha sido profesor de programas de licenciaturas y posgrados en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Panamericana, en la UNAM, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad de las Américas en Ecuador. Es coordinador y creador del Diplomado de Derecho Digital que ofrece la Escuela de Derecho Digital y el Diplomado de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales que ofrece la Escuela de Derecho Digital. Por 3 bienios consecutivos, fue coordinador del Comité de Derecho Digital y Privacidad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ANADE. Actualmente es coordinador del Comité de Derecho Digital de ANADE Nuevo León. Es fundador de la Comisión Nacional de Compliance, donde ha fungido como coordinador del Comité de Compliance Digital y Ciberseguridad. Ha sido entrevistado por medios de prensa de 9 países, incluyendo Bloomberg y CNN de Estados Unidos, BBC de Londres, RT de Rusia y El País de España. Compañeros, los dejo con nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Joel Gómez. Carly, Alberto, muchísimas gracias por la amable presentación que hacen de un servidor. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes en la Universidad de Alianza para compartir algunas ideas que considero prudente que las conozcan, sean estudiantes de la carrera de Derecho o cualquier otra carrera afín, pues vale mucho la pena hacer algunas reflexiones en torno a este fenómeno de la inteligencia artificial que ha venido a acaparar todos los medios de prensa, acaparar las notas periodísticas y sobre todo acaparar la atención de muchas industrias y pues tenemos que afirmar que también acaparar la industria de los abogados o el sector o el gremio de los abogados. Bueno, para ello pues vamos a charlar unos breves minutos sobre este tema. Siempre me gusta hacer algunas reflexiones previas en torno a estos temas y para ello déjenme les comento que en el año 2018 una empresa de nombre Logix pues invitó a 20 abogados experimentados a competir contra una inteligencia artificial que estaba entrenada para detectar y ubicar errores contractuales en un NDA. Los NDA son los Non-Disclosure Agreements o los contratos de confidencialidad, como le llamamos en México. Y en este resultado, pues, los abogados fueron capaces de encontrar el 85% de los errores de estos contratos, mientras la inteligencia artificial logró detectar el 94%. Habrá quien diga, bueno, es muy poquito, es 9%, ni siquiera es el 10% de diferencia. A lo mejor los abogados eran medio torpes. No, créanme que no eran abogados medio torpes, todos ellos eran abogados experimentados y solamente lograron el 84 o detectar el 84% de los errores, mientras que la IA detectó el 94%. Pero no deberíamos de fijarnos en eso, deberíamos de fijarnos en el tiempo. A los abogados en promedio les tomó 92 minutos hacer esa tarea,
y a la inteligencia artificial le tomó 26 segundos. 26 segundos, la IA detectó el 94% de los errores, mientras que los experimentados abogados detectaron el 84% de los errores en estos NDAs. Así es que, pues, este solo hecho bien merece que reflexionemos sobre este tema. Esta noticia se publicó en febrero del año 2018. Reitero, febrero del año 2018. Vean en la fecha que estamos. Ya pasaron más de 5 años y ahorita les voy a explicar por qué me gusta ser enfático en la fecha. Hablando de inteligencia artificial, pues podríamos pasar literalmente una hora platicando solamente sobre el concepto de inteligencia artificial. Tengo aquí una gráfica que es algo compleja. Bueno, no es compleja, pero simplemente tiene una buena cantidad de información. Iré mencionando algunos puntos que considero relevantes. Primero que nada, pues tenemos que entender que el campo de la inteligencia artificial es parte de la ciencia de la computación y podemos definir a la AI como un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad. Y dentro de la inteligencia artificial, pues tenemos al aprendizaje automático, que pues es un subconjunto de esta disciplina de la IA, que se define como la capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto de datos y aprender de sí mismas, cambiando y ajustando algoritmos a medida que procesan información y conocen el entorno sin una programación explícita. Tenemos también al aprendizaje profundo o deep learning, que es un subconjunto del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el procesamiento del aprendizaje del cerebro humano, procesando datos complejos. Luego llegamos al entorno de lo que está de moda hoy y todo el mundo está hablando y quizás muchos de ustedes están utilizando, que es la IA generativa. Es un tipo de inteligencia artificial que usa algoritmos de aprendizaje profundo para crear contenido original a partir de un conjunto de reglas y patrones previamente establecidos. Luego llegamos a los modelos de lenguaje, que son modelos lingüísticos avanzados que usan algoritmos de aprendizaje profundo para procesar y analizar grandes cantidades de texto. Estos modelos pues tienen la capacidad de comprender el contexto, el significado de palabras, frases y oraciones y generar respuestas similares a las de los humanos ante consulta de los usuarios. Y finalmente llegamos al puntito de mero abajo, pues que es el famoso ChatGPT, que es un chatbot de inteligencia artificial que usa tecnología de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas coherentes y precisas a partir de preguntas de los usuarios. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en lo de procesamiento del lenguaje natural? Porque todos estamos acostumbrados a usar Google y sabemos que Google, le pongamos lo que le pongamos en la barrita de arriba, se lo pongamos como afirmación, como pregunta, como respuesta, como me puedes dar tu opinión, le puedes escribir lo que quieras y Google lo único que va a hacer es escupirte resultados. En la forma más literal de la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes recuerdan la última vez que usaron Google, te escupe resultados, te pone un listado gigante de resultados que además privilegia los que le han pagado a Google, porque en la parte superior siempre te van a aparecer los resultados patrocinados. En la inteligencia artificial no funcionan las cosas así, porque tú puedes estar conversando con la inteligencia artificial literalmente como si conversaras con un amigo, con un familiar, con un ser querido en WhatsApp o en tu plataforma de mensajería instantánea favorita. ¿Por qué? Porque está ese sentimiento de que está escribiéndote alguien detrás de la pantalla y quizás eso nos invitaría a repensar un poquito el concepto. Esta es una gráfica donde nada más pues hago un resumen de los puntos que acabamos de ver. El Machine Learning proporciona los fundamentos para que las máquinas aprendan y mejoren a partir de los datos. El Deep Learning sirve para imitar el proceso de aprendizaje del cerebro humano. Las inteligencias artificiales generativas crean contenido nuevo a partir de los prompts y los modelos de lenguaje se centran en el procesamiento del lenguaje natural para comprender el contexto y el significado de las palabras. Ahora bien, la Unión Europea en varios de sus instrumentos pues ya tiene varias definiciones de sistemas de inteligencia artificial. Yo hice una especie de fusión de definiciones para lograr la que estamos viendo en pantalla. Programas de cómputo que muestran el comportamiento que simula la inteligencia a través de la recopilación, tratamiento, análisis e interpretación de su entorno, procesamiento de la información, para lograr un conjunto dado de objetivos definidos por humanos, generando resultados como contenido
predicciones, recomendaciones o inclusive decisiones. Así es como la Unión Europea maneja o visualiza este tema. Ahora bien, ya entrando un poquito en materia, si habláramos de los tipos de herramientas de inteligencia artificial generativa por su actividad principal, pues las podríamos dividir en estas 3 grandes categorías y 6 subcategorías. A ver, primero, del lado izquierdo, están ustedes apreciando las herramientas que trabajan con información, es decir, con texto o con conversaciones con archivos o documentos, que se dividen en 2 áreas, los asistentes virtuales o mejor conocidos ya como chatbots, o las herramientas que simplemente procesan texto, procesan información y que tienen la capacidad de proporcionarte información o proporcionarte, digamos, ideas o resúmenes o detalles de la información que tú mismo le estás procesando o tú mismo le estás sembrando, por así decirlo. En un segundo subconjunto tenemos a las herramientas multimedia, que es inteligencia artificial, que tiene la capacidad de generar, editar imágenes, fotografías, videos, audios, voz o música. Ahí en el ámbito multimedia, pues tenemos a muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial que son realmente sorprendentes. Y finalmente, parece un poquito olvidado, pero no lo es, está el campo de la productividad. Son aquellas herramientas de IA generativa que buscan resolver un problema o facilitar tareas en el ámbito laboral, educativo o de negocios. Por ejemplo, una inteligencia artificial que le ayude a los abogados a leer muchos documentos y a proporcionar resúmenes de documentos es un ejemplo. Una inteligencia artificial que le ayude a cualquier gremio de la abogacía a poder presumir o, digamos, crear una predicción sobre el resultado de una sentencia o sobre la tendencia de resoluciones de un juez o de un tribunal determinado, pues también sería una herramienta de productividad más allá que simplemente una herramienta de generación de texto o de conversaciones con chatbots. Hice y puse ejemplos de la abogacía porque esta charla está enfocada hacia eso, pero podríamos citar pues herramientas de productividad para marketing, para el sector salud, para el sector financiero, para el sector de producción, para muchas cosas puede servirnos este segmento de herramientas de IA de productividad. Bueno, pues ahora sí vamos a aterrizar algo que todos conocemos, aunque no lo hayamos usado, estoy seguro que todos hemos escuchado hablar del famosísimo ChatGPT, que es un modelo de lenguaje avanzado que se basa en el aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas coherentes y precisas a partir de preguntas o mensajes de texto ingresados por los usuarios. Reitero, modelo de lenguaje que se basa en aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. Ya lo habíamos comentado hace unos minutos, es capaz de comprender el contexto y significado de preguntas, y esta arquitectura del transformer generativo preentrenado, pues se dice que es una de las redes neuronales más grandes y avanzadas jamás creadas. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos les dije una fecha y les pedí que se acordaran de ella? Espero que lo hayan hecho. La nota de Logix. En la nota de Logix, donde se puso a competir a una IA contra 20 abogados, les comenté yo que era aproximadamente del 18 de febrero del año 2018. Vean en qué año se lanza la primera versión pública de ChatGPT. El 30 de noviembre de 2022. Es decir, está a punto de cumplir un año de vida. Es un bebecito ChatGPT en su versión 3.5. Y aunque es un bebecito, vean cómo ha revolucionado el mundo entero. Y comparen con la fecha de la noticia. Febrero de 2018. ¿Qué les quiero decir? Ya transcurrieron más de 5 años. Desde que esa super inteligencia artificial de Logix venció a 20 abogados, imagínense estas, que tienen 5 años posteriores de entrenamiento, de mayores capacidades, de mejores potencialidades, por así decirlo. Fue creado ChatGPT 3.5 con 175,000 millones de parámetros. Y en marzo, apenas meses después, en marzo del 2023, nace ChatGPT 4, el hermano menor en edad, pero mucho mayor en capacidades, que es ChatGPT 4, con una capacitación de 1 billón de parámetros. Imagínense la distancia que hay entre la herramienta que se puso a competir en 2018 contra abogados a estas herramientas que todo el mundo conoce el día de hoy. Si nos ayudan en producción a controlar los micrófonos, por ahí se los voy a dejar. ¿Qué sobre tu? Sí.
Ya nos Sí, enteramos del que chisme. me avise, porque a mí no me dice. Hoy, a ver, dígame hoy qué. Bueno, ahí está. Ya por fin logramos silenciar a María. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los gigantes de la IA generativa. A vender. Ahora estamos escuchando a Coral. Vamos a ver qué nos cuenta Coral. ¿A qué hora termina? Un poco termina 5:30 el recreo. No, Entonces, estoy levando. Nos esperamos a que silencien el micrófono. Ahí está nuevamente silenciado. Gracias. Les hablaba yo de los gigantes de la IA generativa, que pues todos conocemos a OpenAI, o quizás lo hemos escuchado, que es el creador de algunas soluciones interesantísimas como ChatGPT 4, DALL-E 3 y ahora Whisper, que es una nueva inteligencia artificial que traduce de voz a texto. Tenemos a Microsoft con Bing Chat y Copilot, y tenemos a Meta con Llama 2. Microsoft hizo una alianza con OpenAI y Meta hizo una alianza con Microsoft. Así es que de alguna forma estos tres están ligados, todos ellos con el común denominador que usan Azure, que es la nube de Microsoft, para darle hospedaje a estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos una empresa Anthropic. Anthropic es una empresa fundada por ex empleados de OpenAI. Dos hermanos que eran también vicepresidentes altos ejecutivos de OpenAI se salen de OpenAI y deciden crear su propia empresa que la bautizan como Anthropic. Ellos crean su propio modelo de lenguaje que se llama Claude, que en ciertos aspectos es mejor que ChatGPT. Y pues Anthropic crea dos alianzas o dos sinergias, una de ellas con Google, con sus modelos BART y Palm 2, y otra de ellas con Amazon Web Services, que tiene más de 40 soluciones de inteligencia artificial en el ámbito de los negocios. Cada uno de ellos le ha puesto una muy buena cantidad de dinero a Anthropic para asegurar el éxito de este proyecto. Ahora, resalta o llama la atención que se le ha puesto a presentar exámenes de derecho a tres inteligencias artificiales de las más populares en el mundo. Uno de ellos es el examen de admisión para escuelas de derecho en Estados Unidos, el Law School Admission Test, y otro de ellos es el examen de la barra multiestatal, y el tercero es el examen de la barra uniforme, que a mi juicio es más difícil que el examen de la barra multiestatal. Bueno, cuando le ponen a ChatGPT 3.5 a presentar el examen de admisión para escuelas de derecho, le va mal, honestamente. Saca 40 sobre 100, una calificación baja. Y cuando lo ponen a presentar el Uniform Bar Exam, que es el examen que presentan los ya abogados titulados que quieren ejercer el derecho en Estados Unidos, necesitan presentar el examen de la barra, saca 10 sobre 100. O sea, le fue muy mal. Pero cuando le ponen el mismo examen a ChatGPT 4, el Law School Admission Test saca 88 sobre 100. Y cuando le ponen a presentar el Uniform Bar Exam, saca 90 sobre 100. O sea, contestó estos exámenes como si fuera un genio o un abogado modelo, ¿no? Y finalmente a Claude lo ponen a presentar el Multi-State Bar Exam y Claude modestamente saca 76.5 en su primer intento, lo cual es una calificación altísima. La unidad de investigación de OpenAI y la Universidad de Pensilvania revelaron los trabajos que corren más riesgos de perderse debido a la revolución tecnológica exacerbada por ChatGPT. Ellos dicen que las GPT tienen el potencial de afectar significativamente una amplia gama de ocupaciones. Y aquí tenemos del lado izquierdo una larga lista de, pues, oficios o puestos de trabajo que están amenazados con cierto porcentaje o cierto nivel de porcentaje de desaparecer. Los que están en amarillo tienen el 100% de probabilidades de desaparecer. Los matemáticos, los preparadores de impuestos, los analistas financieros cuantitativos, los escritores, los autores, los diseñadores web, son algunos de ellos. También los contadores, los auditores, los administradores de información clínica, entre otros. Reporteros, analistas, periodistas, todos ellos están destinados a desaparecer. Y tenemos por ahí algunas menciones de algunos puestos que pues se encajan muy de cerca con la abogacía. Los reporteros de la corte y los que están capturando todo lo que dicen las partes en juicio, en Estados Unidos concretamente, y los asistentes administrativos y secretarios legales, que probablemente se refieran a los paralegals en Estados Unidos, que es los paralegals en Estados Unidos es al abogado lo que el enfermero al doctor. Si el paralegal es un asistente del abogado que sabe de derecho, que está entrenado,
pero que no tiene pues el grado, la capacitación legal de un abogado, digamos es un escalón o 2 escalones abajo del abogado, bueno, ellos también se dice que están destinados a desaparecer. Hace muy poco tiempo, concretamente en junio de este año, se publicó una nota bien interesante. Thomson Reuters anunció que acordó adquirir Casetext, una startup legal que tiene un asistente impulsado por inteligencia artificial para profesionales del derecho, en un acuerdo efectivo de $650 millones. Imagínense, una empresa gigante como los Reuters, que tiene mucho que ver con derecho porque provee mucha información al segmento de la abogacía y a los contadores también. Bueno, esta empresa le ve tanto futuro a la IA que compró por $650 millones una empresa chiquitita en California que había creado un chatbot para abogados. Y adivinen qué, ese chatbot está basado en ChatGPT 4. O sea que gracias a ChatGPT 4, esta empresa logró meterse a la bolsa $650 millones. ¿Qué relación tiene que ver ChatGPT con el derecho? Bueno, pues vamos a ver varias cosas que han sucedido en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, una magistrada en Colombia dijo que sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, la doctrina ya ha explicado que esta representa una oportunidad de progreso debido a su capacidad para mejorar notablemente la gestión documental, consultar información, facilitar transcripciones de las audiencias, automatizar tareas repetitivas y fortalecer la transparencia, dijo así la magistrada. En todo caso, se advierte que el empleo de este tipo de tecnología debe acompañarse de un uso responsable por parte del operador judicial que no implique en ningún caso que se le releve el del deber que le asiste a analizar rigurosamente cada asunto sometido a su conocimiento. ¿Qué le estaba necesitando? ¿Qué estaba necesitando la magistrada? La magistrada tenía un asunto muy raro. Estaba resolviendo un tema de tránsito y una de las partes que era la parte demandada, le pidió a la magistrada que la audiencia se llevara a cabo en el metaverso. Y la magistrada pues puso cara de what y dijo, pues, ¿qué es eso del metaverso? Y dijo, déjenme le pregunto a ChatGPT. Y dicen que en la audiencia saca a ChatGPT y le empieza a hacer algunas preguntas relacionadas con el metaverso. Y bueno, finalmente la audiencia se desarrolla en el metaverso gracias al input que le da ChatGPT a esta magistrada en Colombia. También en la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, Bolivia, en medio de una audiencia virtual, se recurrió a la aplicación de la inteligencia artificial ChatGPT para consultar diferentes criterios jurídicos y definir así una acción de privacidad que se había presentado en contra de algunos periodistas en el marco de los derechos humanos. Y ahí en el lado derecho de la pantalla pueden ustedes ver exactamente la pregunta que se le hizo a esta herramienta y la respuesta que dio. En la India, la Corte recurrió al popular chatbot ChatGPT para dilucidar si un acusado de agresión y asesinato debía salir en libertad bajo fianza. Le preguntaron concretamente cuál es la jurisprudencia sobre libertad bajo fianza cuando los agresores agreden con crueldad. Esa fue la pregunta que se le hizo. Y este caso es muy particular. Es un caso que sucedió en Perú. Un juez le preguntó a ChatGPT sobre un asunto en particular y el juez narra en un video que ChatGPT inventó una sentencia supuestamente emitida por el Tribunal Constitucional peruano para responder a la consulta de este magistrado, quien le preguntó sobre la existencia de la sentencia relacionada con el tema de identidad de género en la jurisprudencia nacional. Y fíjense, este juez narra en el video que cuando le hace esta pregunta a ChatGPT pues le da su respuesta y le dice que sí, que sí hay sentencias relacionadas con cuestiones de identidad de género en la jurisprudencia peruana, y el juez no le creyó. Y le dice el juez a ChatGPT, oye, ¿estás seguro de ello? Se me hace que me estás echando mentiras. Palabras más, palabras menos. Y ChatGPT le dice, claro que estoy seguro. Es más, aquí te va la sentencia. Y empieza a transcribir supuestamente una sentencia en el mismo formato como lo hace el Tribunal Constitucional peruano, pero con todo inventado. Era completamente falsa la sentencia que emitió ChatGPT a esta consulta del magistrado Frank Paul Flores. ¿Y qué creen? También pasó en México. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consultó a ChatGPT sobre el uso de la frase "ya sabes quién". ChatGPT le respondió que en el contexto político mexicano esa frase se refiere a AMLO. El magistrado sugirió que se siga usando ChatGPT para motivar fallos judiciales.
Sin embargo, toma la palabra un compañero de él, el magistrado José Luis Vargas, y dijo: quiero pensar que lo que nos acaba de decir es un ejemplo aislado y no un pronóstico de lo que será la jurisprudencia de este tribunal. Me preocuparía que ahora nuestras resoluciones las tomemos a partir de lo que dice ChatGPT. Sabemos bien que todavía tiene bastantes errores esa inteligencia artificial, sentenció duramente el magistrado José Luis Vargas. ¿Y qué creen? El caso que le ha dado más la vuelta al mundo es el que estamos viendo en pantalla, que es el caso Schwartz. ¿Qué sucedió? Pues un abogado presentó una demanda en contra de Avianca en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Estaba defendiendo a un ciudadano que le habían golpeado con un carrito dentro del avión y le habían causado aparentemente una lesión. En un informe presentado ante la Corte, el abogado Steven Schwartz declaró haber usado ChatGPT para preparar una respuesta a la moción de desestimación del caso de Avianca. Sin embargo, el juez Kevin Castell declaró que, con respecto a la presentación del demandante, 6 de los casos presentados parecen ser decisiones judiciales falsas, con citas falsas y citas internas falsas. Lo llamó una circunstancia sin precedente. En su defensa, el abogado Schwartz argumentó que le preguntó a ChatGPT si los casos proporcionados por esta herramienta eran falsos. El chatbot respondió que eran reales y que se podían encontrar en bases de datos legales acreditadas en Estados Unidos como LexisNexis y Westlaw. Bueno, pues este asunto le dio la vuelta al mundo. Finalmente, el juez Castell sancionó al bufete de abogados y al abogado individual del demandante. El juez Castell dictó las siguientes sanciones. La firma de abogados llevará a cabo un programa obligatorio de educación legal continua sobre competencias tecnológicas y programas de inteligencia artificial, y el abogado Schwartz deberá pagar una multa de $5,000. Y derivado de esto, surge en Texas un juez anti-ChatGPT, así lo bauticé yo. El juez Brandley Starr, de distrito en Texas, empezó a requerir a todos los abogados que comparecen ante él que presenten un expediente certificado que acredite que ninguna parte de sus textos fueron redactados con inteligencia artificial generativa o que un ser humano verificó la precisión de cualquier lenguaje redactado por IA generativa utilizando medios impresos o bases de datos legales tradicionales. A estos extremos llegó este juez anti-ChatGPT en el distrito en Texas. Pareciera ser que con estas noticias, queridos alumnos, les estoy diciendo que no usan inteligencia artificial, pero no, de hecho es todo lo contrario. A todas estas personas que hemos visto con ejemplos no tan bondadosos o ejemplos problemáticos de la IA, les pasó lo que les pasó por no saber usar la herramienta o por utilizarla a la ligera. Y eso no se vale. Eso es algo que tenemos que corregir y tenemos que entender cómo hacer las cosas. ¿Qué puede hacer una IA para un abogado? Bueno, pues en el campo del derecho las IA generativas de texto son las más ocurridas y las más valiosas. Entre las tareas más comunes que se pueden desarrollar por estas herramientas se encuentran las siguientes. Puedes hacerle pregunta. La pregunta que quieras se la puedes hacer a estos chatbots. Puedes solicitarle que genere un texto. Puedes compartirle un texto y luego hacerle preguntas sobre ese texto. Puedes conversar con un documento que le has proporcionado. Puedes convertirla en tu asistente. Puedes pedirle que te redacte cartas para un cliente o correos electrónicos para un cliente, o que te redacte textos para publicitar tu firma en redes sociales, o crear textos para hacerte publicidad. En fin, puedes realmente convertirla en tu asistente en muchos sentidos de la palabra. Y para el cierre de esta charla, vamos a recurrir a algo que yo le llamo mitos y realidades, que representa pues el cierre de esta charla, que pues son los desafíos para la abogacía. ¿Qué tanto de lo que se dice sobre la IA en el campo del derecho es cierto? ¿Es verdad pero se exagera, como dicen por ahí? Bueno, vamos a ver. Mito número 1, la IA va a reemplazar a los abogados. Realidad, la inteligencia artificial no va a reemplazar a todos los abogados, pero sí tiene el potencial de reemplazar algunas actividades que realizan ciertos abogados, investigadores o profesores. Es decir, no va a reemplazar a los abogados por sí misma, pero sí va a reemplazar a los abogados que no sepan usar la inteligencia artificial. Si las labores que realiza son repetitivas, si las labores las puede realizar una máquina, o si una inteligencia artificial puede hacer tus actividades más rápido, sí es posible que tu trabajo esté en riesgo. Mito número 2, la IA no debe usarse en el campo de la abogacía. Según un estudio de Thomson Reuters Institute, el 82% de los abogados encuestados
piensan que la IA generativa sí se puede aplicar en el trabajo legal y el 51% piensan que ya debería estarse usando la IA generativa en el sector jurídico. Si tú no estás usando la IA en tu trabajo como abogado, alguien más lo va a hacer y ese alguien hará tu trabajo 10 veces más rápido. Mito número 3. La IA violenta derechos de autor. Bueno, este es un debate gigante que se está dando en muchas partes del mundo. Apenas va comenzando esta historia. Ya existen diversos autores que han demandado a empresas de inteligencia artificial bajo el argumento de que sus herramientas han sido capacitadas leyendo libros o viendo pinturas o imágenes que están protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de los autores, como si eso fuera necesario. Sin embargo, Microsoft, Google, Adobe e inclusive OpenAI ya han declarado públicamente que defenderán a los usuarios de sus herramientas que sean demandados por derechos de autor, lo cual es algo gigantesco, porque entonces imagínense ustedes que quieran demandar a una persona física o moral porque se pirateó algo a su juicio, y resulta que no se lo pirateó, sino que lo hizo con inteligencia artificial. Pues, ¿qué creen? Microsoft, Google, OpenAI, Adobe, ya dijeron, vamos a defender a nuestros clientes que sean demandados por violentar derechos de autor. Y esto representa no que tengan una victoria asegurada, pero sí que van a tener los mejores abogados del mundo defendiéndolos porque son los abogados de Microsoft, Google, Adobe y OpenAI. Mito número 4. Usar la inteligencia artificial generativa en el ámbito judicial es irresponsable y poco ético, como dijo un abogado, un profesor colombiano. En realidad, usar la inteligencia artificial generativa en la administración de justicia sin conocer sus alcances y limitaciones sí puede ser irresponsable. Muchas autoridades jurisdiccionales en el mundo ya están usando ChatGPT y otras formas de IA. Por ejemplo, Pretoria es un sistema de IA que se usa en la Corte Constitucional colombiana. Prometea es un sistema también de IA que se usa en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Víctor es un sistema de IA que se usa en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. En muchas partes se está usando la IA en el Poder Judicial, menos en nuestro querido México. Mito número 5, último de los mitos. Usar la IA generativa en el ámbito educativo provocará plagio entre los estudiantes. Ándenles, cuidado. Con solo brindar un prompt, una IA puede producir una tarea en cuestión de segundos. Esto representa una nueva forma de deshonestidad académica que las instituciones educativas deben abordar. Se requieren estrategias para detectar y disuadir el uso inapropiado de la IA. El plagio mediante la IA es un desafío emergente que obliga al sistema educativo a reforzar la formación ética de los estudiantes. Deben usarse las tecnologías para empoderar el aprendizaje, no para reemplazar el esfuerzo original de los jóvenes. Y esto es muy importante para ustedes, queridos muchachos, porque es muy fácil usar estas herramientas para hacer tareas, no lo voy a negar, pero eso, lejos de ayudarles, les perjudica, porque quizás ustedes se vayan a graduar con un título o con una aprobación de la universidad, y a lo mejor no van a saber nada o van a saber muy poco porque todo o mucho de sus tareas o trabajos lo hicieron con inteligencia artificial. Yo creo que es mejor que los profesores encuentren la forma de cómo decirle sí a la inteligencia artificial y de cómo crear tareas específicas para los alumnos que sean utilizadas las IA para crear estas tareas, pero que pues una vez que hace la tarea con la IA, a lo mejor invites a los alumnos a una mesa de debate y que sean los alumnos los que debatan lo que la propia IA les generó en un documento, para que los alumnos cuando menos se vean, pues digamos, obligados a leer y a razonar lo que la IA les produjo en un archivo, para que después puedan fomentar estos debates que deben darse particularmente en el ámbito del derecho. Y bueno, 5 principios básicos para el uso responsable de herramientas de IA generativa. Estos son míos, los diseñé yo hace tiempo. Mi primer principio es confía pero verifica. Todas estas herramientas que hemos estado platicando pueden arrojar datos inexactos o incorrectos. Esto no significa que sean malas las herramientas, simplemente que debes de corroborar su veracidad y exactitud de los resultados si no eres experto, si no eres especialista. La mejor forma de no caer en alucinaciones, que esto así se le llama, cuando una IA te miente, se dice que alucina. ¿Cómo evitar caer en alucinaciones? Pues la primera solución es ser un experto. Y ustedes dirán, bueno, yo un experto, ¿para qué necesita la IA? Pues para muchas cosas. Una cosa es que seas experto y otra cosa es que te sepas de memoria la ley.
A lo mejor necesitas que la IA te refresque la memoria de un artículo o de una jurisprudencia que tú sabes que existe, pero que no te acuerdas dónde está o cómo se llama o en qué artículo está. Y a lo mejor tener una herramienta de IA te ayuda muchísimo. Si no eres experto, pues hay otras estrategias que podemos utilizar para evitar caer en las alucinaciones. Por ejemplo, verificar la respuesta en otra inteligencia artificial, es decir, hacerle la misma pregunta a 2 o más herramientas de IA para que las compares y veas si hay una uniformidad de las respuestas o te están dando respuestas muy dispares. Otro punto importante es corroborar la información en una fuente ajena a la propia IA. Otro aspecto relevante es utilizar IAs que te den fuentes. Ya hay inteligencias artificiales que te dan fuentes al contestarte. Esto significa que tú podrás verificar de dónde obtuvieron la información. Por ejemplo, Bing y Perplexity son 2 herramientas que te dan las fuentes al contestarte. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que podemos utilizar o de los métodos que podemos utilizar para mitigar esta propensión de las IA a alucinar. Uso prudente. En sintonía con lo anterior, es importante tomar precauciones en torno al contenido generado por IA. Hay que revisar los términos y condiciones para saber si puedes usar libremente los textos, las imágenes, audios o videos que están generados por estas herramientas. En muchas circunstancias la gente pregunta, oye, ¿puedo utilizar las fotos o las ilustraciones de la IA para ponerlas en una camiseta y luego venderla? Bueno, vas a querer los términos y condiciones. Los términos y condiciones, ¿qué te van a decir? Si tú usas mi versión gratuita, no puedes usar nada para fines comerciales. Pero si usas la versión pagada, claro que puedes usar mis imágenes para lo que tú quieras, incluyendo para cualquier tipo de negocio ilícito que se te imagine. Hoy en día, un ejemplo muy básico, ustedes quizás conozcan que hay algunas tiendas que venden fotografías e ilustraciones. Muchas de las fotos que ustedes ven en mis presentaciones, unas las hago con inteligencia artificial y otras las descargo de bases de datos de fotos que yo pago. Hoy en día estas bases de datos de fotos ya tienen una división que dice, ¿quieres fotografías, quieres vectores o quieres imágenes creadas por inteligencia artificial? ¿Qué significa? Que ya hay un grupo amplio de usuarios que se dieron cuenta que pueden venderle a estas bases de datos fotos que ellos mismos han generado con inteligencia artificial, que no les costó más que el pago que le haces a la IA, que ahorita no va a pasar de 400, 500 pesos. Ustedes dirán, uy, es muy caro. Pues no, porque ese dinero te lo puedes sacar en muy poco tiempo si sabes, digamos, poner a trabajar la IA para tu beneficio. Uso informado, no debes usar las IA generativas para fines laborales, académicos, profesionales, sin conocer a detalle su funcionamiento, alcances y limitaciones. Solo de esta forma puedes dimensionar riesgos y oportunidades que pueden presentar el uso de estas herramientas. Uso transparente. Si vas a usar contenido generado por IA en tu trabajo, en tu presentación, no olvides revelar a los lectores o a tu audiencia que has usado IA para generar textos o imágenes. Como se los acabo de mencionar, en muchas circunstancias a mí me gusta utilizar las IA para generar ya sea imágenes o a veces incluso textos, sobre todo cuando se trata de definiciones técnicas. Tanto desde la perspectiva legal como ética es lo correcto. Y por último, no compartas información confidencial. Regularmente la información que envías a la inteligencia artificial se queda guardada en la nube del proveedor. Por tu seguridad, nunca envíes como pregunta información confidencial, sensible o datos personales. Hay que cuidar los datos y la información de los terceros. Y bueno, por último, antes de pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, le hice esta pregunta a una inteligencia artificial. Fíjense lo que me respondió. ¿Por qué los abogados deberían aprender inteligencia artificial? Y por cierto, esta imagen que ven del lado derecho es creada por una inteligencia artificial. Le dije, dibújame a un abogado robot, y esta fue la respuesta de una inteligencia artificial. ¿Por qué los abogados deberían aprender IA? Pues para entender cómo aplicar las herramientas de IA en tareas legales, como revisión de documentos y automatización de procesos, para asesorar de forma adecuada a los clientes sobre aspectos legales y éticos del uso de una pelota artificial, para estar al tanto de sesgos y limitaciones de la IA que pueden afectar al sistema legal y la toma de decisiones, para saber cómo la IA puede ayudar a hacer tu trabajo más rápido y sin reemplazar la toma de decisiones humanas, para desarrollar estrategias frente al posible impacto de la IA entre los empleos y la transformación de la profesión legal, y por último, para comprender implicaciones de privacidad, ciberseguridad, propiedad intelectual y uso de datos y algoritmos en la IA. Como abogado digital,
con 26, 27 años en el ejercicio de la profesión, puedo validar al 100% todos y cada uno de estos puntos que vemos en pantalla, que fueron una respuesta de una inteligencia artificial ante la pregunta ¿por qué el abogado debería aprender IA? Estoy seguro de que estos son unos de los quizás más puntos relevantes que deberíamos de tomar en cuenta todos los abogados para estudiar inteligencia artificial. ¿Usted es abogada? María Ajá. Esther, yo supongo que sí, tu mami es abogada. Si nos ayudan con el micrófono, estaría genial para poder terminar la charla. Muy bien, muchísimas gracias. Fíjense, estas estadísticas son relevantes, muy relevantes. Son del Instituto Mexicano de la Competitividad. 1.262.974 personas han estudiado la carrera de Derecho. 8.7 del total de las personas con carrera profesional en nuestro país son abogados, o sea, una de cada 10, casi una de cada 10 personas son abogados. Derecho es la carrera con mayor número de estudiantes en el país. Hoy hay 361,000 estudiantes estudiando la carrera de Derecho. El 27% de los abogados trabajan en el sector informal y el 3.8% están desempleados. Este es el panorama que hay de derecho en el país. Si le sumamos estas últimas dos cifras, ¿qué significa? Pues que más del 30% de las personas que estudian derecho no ejercen el derecho. Unos trabajan en el sector informal y otros están desempleados. Es decir, 3 de cada 10 abogados no ejercen el derecho. Hay más de 1 millón de personas con cédula profesional de abogado. Ustedes van a competir con más de 361,000 almas, personas que van a titularse de la carrera, y además van a competir con la inteligencia artificial, que muchos abogados de despachos ya detectaron que las herramientas de IA generativa hacen las cosas mucho más rápido y de forma más eficiente que muchas personas. Entonces, vale mucho la pena, queridos estudiantes, que se metan ustedes a profundidad a estudiar la IA desde el punto de vista práctico, pero también desde el punto de vista legal. Y con esto termino mi presentación para dar pie a una breve sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Maestro, pues muchas gracias por su ponencia. Como bien lo comentaba yo desde un inicio, digo, usted es un referente en la materia de derecho informático, no solamente en México, creo yo que me atrevo a decirlo que hasta en el mundo. Y pues bueno, quiero agradecer por su conferencia, por su ponencia y también quiero comentarle a todos los que están aquí, tanto los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live, también como los que están aquí, si tienen alguna pregunta que realizarle al maestro, ahora es el momento, porque tengan presente que de verdad no lo encontramos todos los días al maestro con esta disponibilidad como la que nos acaba de dar. Sí, yo sí tengo una pregunta. Adelante, Dani. Por ejemplo, en la fiscalía ya pueden hacer cualquier persona una denuncia digital a través de Teo. Teo es, supongamos que el secretario, pues que te hace como que las preguntas de tu denuncia y eso. ¿Eso también es como inteligencia artificial? No conozco la fiscalía que estás comentando, Dani. Yo supongo que puede ser una forma muy básica de inteligencia artificial. Los chatbots conversacionales son una forma básica de inteligencia artificial. Se entrenan con un árbol de decisiones, van haciendo preguntas, qué tipo de asunto es, qué tipo de denuncia quieres presentar, en dónde sucedieron los hechos, en qué hora sucedió, describe cuáles son los hechos. Si son ese tipo de preguntas, seguramente es un árbol de decisiones que es una forma muy básica de inteligencia artificial. Sí, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la fiscalía y esa es como una de las denuncias que nos cuestan más trabajo porque, pues obviamente ahí te parece que si quieres ser anónima tu denuncia o si das justamente todos tus datos, pero a nosotros como investigadores de los delitos, pues sí nos cuesta muchísimo trabajo, pues el poder mandar a un archivo o poder investigar en sí, pues porque no dan detalles. Como tal, nosotros preguntamos cuando van las personas físicamente a una entrevista, porque nosotros sí vamos viendo los detalles, bueno, y cómo fue, y puedes describirlo, la descripción, ¿no? Justamente. Sí, y fíjate que en el estado, me imagino que tú estás en Morelos, Dani. No, yo estoy en Ciudad de México. Ah, estás en Ciudad de México. Muy bien. A ver, Dani, en el estado de Nuevo León hay algo que se llama Fiscalía Virtual.
Y la Ajá. fiscalía virtual consiste en un módulo de atención a personas que están afectadas o que son víctimas, pero lo hacen por Zoom. Entonces, la gente se puede conectar por Zoom con una persona real de la fiscalía virtual y ahí conduce la entrevista como tú y yo estamos platicando en este momento. Así es que es una variante pues más personal, con más personalización que poner simplemente un chatbot. Entiendo perfectamente que la gente no deje las denuncias correctamente porque lo está teniendo un chatbot. Pero es algo que tiene solución, porque tienes que afinar ese chatbot para que le haga el nivel suficiente de preguntas y para que la Claro. persona entienda que si no da la información completa, de nada va a servir su denuncia. Pues quizás si el chatbot fuera como más insistente, más Más persuasivo. detallado. Ajá. ¿Perdón? Más detallado, ¿no? En Más cuanto... detallado, pero también más persuasivo. Tú puedes entrenar a estos chatbots para que sean persuasivos. Inclusive, déjenme les cuento que los cibercriminales están entrenando chatbots para que pidan tarjetas de crédito a los internautas que se descuiden y tienen la instrucción precisa de que si la persona se desvía o siente que se le están viendo la cara, el chatbot tiene la instrucción para regresar la conversación a la solicitud de la tarjeta de crédito para defraudarlos o estafarlos. Entonces, si eso lo pueden hacer los criminales, pues claro que lo puede hacer la fiscalía. Nada más es cuestión de ajustar ese chatbot para que sea más directo, más insistente, inclusive más persuasivo, ¿no? No, estimada Dani. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta rápidamente? Porque nos quedan escasamente 3 minutos para poder terminar con la sesión de preguntas y respuestas y pasar a poder entregarle una constancia de reconocimiento al maestro. No te escucho. Preguntan en el grupo, maestro. Dice, ¿las inteligencias artificiales sí sirven para hacer una recopilación de bibliografías, correlaciones para leyes con sus respectivas concordancias? Sí, de hecho son muy buenas recopilando información. Yo tengo un medio noticioso que se llama Abogado Digital, abogado.digital, y en lugar de equipo de redactores, yo tengo un equipo de inteligencias artificiales que busca noticias por mí, las comparan, me hacen el resumen y yo voy y las publico a mi sitio de WordPress que se llama Abogado Digital. Así es que sí, las respuestas son muy eficientes haciendo recopilación de cualquier tipo de información. Lo único que tienes que hacer es pues entrenarlas y decirles de dónde van a obtener la información. Y prácticamente la última pregunta, maestro, dice, ¿cuál es la ventaja de las audiencias en el metaverso? Honestamente, no hay ninguna ventaja en lo particular. Aquí de lo que se trata es de experimentar esta nueva moda o tendencia que es el uso de los metaversos, que no es nueva, por cierto. Si nos vamos a los, digamos, los orígenes, pues el metaverso nace en una novela de ciencia ficción denominada Snow Crash, por allá del año 92, si mal no recuerdo. Luego tenemos a la empresa Second Life, que tiene más de 20 años con su metaverso de segunda vida, como su nombre lo sugiere. No es algo nuevo, pero pues adquirió mucha relevancia y mucha notoriedad en el mercado cuando Mark Zuckerberg dice que ahora los esfuerzos de Facebook van a ser en torno al metaverso, pues empezó a cobrar muchísima más relevancia. La gente está cada vez más metida en el metaverso, es un segmento de mercado que quizás no es para todos, pero la gente que está ahí, pues le gusta hacer una segunda vida en su metaverso y le gusta hacer compras en el metaverso y quizás de repente se metan problemas legales en el metaverso. Así es que no hay ningún beneficio como tal, simplemente es una experiencia distinta de cómo llegar a la ciudadanía. La magistrada de Magdalena en Colombia determinó que era un intercambio electrónico de datos que estaba regulado por una ley colombiana, que no había ninguna objeción procesal para que no se diera la audiencia por esa vía, así es que decidió hacerlo. De hecho, el video está en YouTube, está muy padre el video,
se ven ahí las partes, la magistrada, su secretaria, la parte demandada, la policía, todos están como monitos o como caricaturas en el metaverso. Está muy interesante verlas. Si tienen el tiempo, véanlas. Si no saben dónde está, mándenme un tuit o un mensajito y con todo gusto les paso el video. Pues se lo vamos a agradecer, maestro, si nos hace llegar el video también para que lo podamos compartir. Con Y gusto. pues bueno, muchas gracias, maestro. Al parecer ya no hay más preguntas y bueno, digo, también el tiempo ya nos está ganando y pues bueno, no queremos concluir la grabación ni la transmisión, sino antes otorgarle pues una constancia de parte de Universidad Alianza. Y leo textualmente: Universidad Alianza otorga el presente reconocimiento al maestro Joel Gómez Treviño por su valiosa participación como ponente en la conferencia online Retos de la Abogacía ante el avance de la inteligencia artificial, HH Cuautlamor, a 14 de noviembre del 2023, y pues está firmada por nuestra directora general, Guadalupe Ernestina Galindo Cortés, y por nuestro rector, el licenciado Rommel Santiago Galindo. Y pues bueno, esta constancia se la haré llegar a la brevedad, maestro, a su correo o a donde usted me lo indique. Y pues bueno, de antemano quiero agradecerle, maestro, por su tiempo. De verdad, yo sé que es sumamente complicada su agenda. Y pues bueno, estamos realmente honrados en tener a ponentes de esta talla a nivel nacional e internacional. Y en nombre de Universidad Alianza, quiero agradecerle, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, estimado Alberto, y felicidades, enhorabuena por el evento magnífico. Gracias, maestro. Voy a cortar las grabaciones.